Buen día. Vamos a presentarles hoy de las familias de polímeros el poliacetato de vinilo. Nuestro equipo está conformado por María Guadalupe Plasencia Segovia, Pamela Montserrat Mata Martínez, Andrea Macías Gómez. ¿Qué es? El poliacetato de vinilo, acetato de polivinilo, o sus siglas PBA o PBAC o polietenil etonato, es un polímero sintético gomoso que pertenece a la familia de los polímeros polivinil éster. Se trata de un tipo de termoplástico. El acetato de polivinilo es componente de un tipo ampliamente usado de adhesivo a que se refiere indistintivamente como a cola o, como bien lo conocemos nosotros, resistol o pegamento. Hay varios tipos como lo son de resistol de madera, el resistor blanco o un resistor escolar. Antes vamos a ver un poquito de historia. El polivinil fue descubierto en Alemania en 1912 por Fritz Clack. Lo produjo mediante la polimerización del acetato de vinilo. Fue a escala industrial producido por primera vez por la adición del ácido acético al acetileno con una sal de mercurio. La estructura química y su síntesis es que la estructura química del polímero se compone por sus secciones de grupo vinilacetato. El monómero de acetato de vinilo fue a escala industrial producido por primera vez por la adición del ácido acetileno al acético al acetileno con una sal de mercurio. Y aquí en estas imágenes se puede ver cómo era primero el acetato de vinilo y después de la polimerización se volvió el poliacetato de vinilo. La producción del acetato de vinilo se obtiene mediante el llamado proceso Walker, haciendo reaccionar el etileno, oxígeno y el acético en presencia de un catalizador del paladio. El acetato de vinilo es un compuesto orgánico, concretamente un éster. Es un líquido incoloro con un aroma distintivo de frutas dulces y agradable, pero su olor puede ser fuerte e irritante para ciertas personas. Características. La estructura química del polímero se compone subsecciones de grupos vinilacetato. El acetato del polivinilo es preparado por polimerización vinílica por radicales libres del monómero acetato de vinilo. El proceso de fabricación en la industria de los adhesivos se obtiene el poliacetato de vinilo por los métodos convencionales de polimerización por adición o por impulsión. Para iniciar la polimerización es común activar la doble ligadura del vinilo, ya sea térmicamente o fotoquímicamente, por reacción con un radical libre iniciador o por reacción con un catalizador iónico. El acetato de vinilo puede ser copolimerizado con varios monómeros de vinilo. Son como monómeros comercialmente importantes: el cloruro de vinilo, el cloruro de vinildeldeno, dibutilo y otros maleatos y fumaratos. Adhesivos de polivinil acetato.
Número uno, la polimerización del monómero vinil acetato es el proceso de polimerización que se efectúa de la siguiente manera. Inicialmente se adiciona en el reactor de polimerización la solución del coloide protector, sustancia que ayuda a mantener las características de homogeneidad. Es un sistema polimérico, la cual se calienta a temperatura promedio de 80 grados Celsius con el fin de mejorar la solubilidad del monómero de vinil acetato en el agua. Eh, las condiciones de operación en la etapa de polimerización es la temperatura de reacción, que en la industria el rango de temperatura varía entre los 65 a 80 grados Celsius. El tiempo de reacción, que es aproximadamente de 8 a 14 horas. El tiempo depende de factores tales como la temperatura de reacción y la agitación a la cual es sometida. El volumen del agua de enfriamiento, que es aproximadamente a 0.43 metros cúbicos. La temperatura a la entrada del agua, que es a 24 grados Celsius. La temperatura del agua de salida, que es a 35 grados Celsius. Número 2, la disolución y preparación de los pegantes de poliacetato de vinilo. Con frecuencia las emulsiones se pueden usar con alguna modificación alterando sus propiedades físicas tales como la viscosidad, elasticidad, el porcentaje de sólidos y resistencia al agua. Para variar características de aplicación tales como la pegosidad y mecanibilidad, además de reducir los costos de producción de los pegantes por cuanto se disminuye el consumo de la emulsión. Es importante conocer el pH y el tipo de coloide protector o emulsificante con el fin de seleccionar los ingredientes o aditivos modificadores de la emulsión. Emulsiones de polivinil acetato. El polivinilo acetato es ampliamente utilizado en la forma de una dispersión de resina sólida. El agua se produce emulsiones de polivinil acetato. El polivinil acetato es ampliamente utilizado en la forma de una dispersión de resina sólida en agua. Se produce esta dispersión por medio del proceso de polimerización por emulsión. Ocasionalmente se destacan otras propiedades como el tamaño de partícula, propiedades de la película de adhesiva tales como claridad, resistencia al agua y la grasa, y la tolerancia de la emulsión hacia productos químicos, orgánicos e inorgánicos. Los principales tipos de emulsiones de polivinilo acetato que comúnmente se encuentran en el mercado pueden clasificarse de la siguiente manera. Clase 1. Emulsiones de homopolímeros para uso general. Tienen tamaño de partícula y peso molecular heterogéneos. Son estables al almacenamiento y manejo. El coloide protector, sustancia que ayuda a mantener las características de homogeneidad en un sistema poliméricos, usualmente en el alcohol polivinílico. Su viscosidad varía de 4000 a 500 CPS. El contenido de sólido generalmente es 55% y el pH de 4 a 5. Clase 2. Emulsiones homopolímeras para el usos especiales. Son similares a la de la clase 1, pero les faltan un amplio margen de compatibilidad con los agentes modificadores. Estas propiedades se ven disminuidas para conservar otras propiedades
especiales de la emulsión, como son un alto peso molecular para un mayor agarre a altas temperaturas, un tamaño de partícula grueso para un mayor agarre en superficies porosas, o un peso molecular bajo para un rápido agarre. El tamaño de partícula de las emulsiones de la clase 1 y 2 promedian entre 0.5 a 10 micrones. Clase 3. Emulsiones de homopolímeros de películas libres. Forman películas libremente a la temperatura ambiente que permanece en presencia de agua sin necesidad de agregar agentes coalescentes a las emulsiones. Estas emulsiones tienen un tamaño de partícula más fina y uniforme que las emulsiones de la clase 1 y 2. El tamaño varía entre 0.45 a 1 o 2 micrones. La cantidad de coloide protector que reduce a menos de la mitad del uso para hacer los productos de la clase 1 y clase 2 para mejorar las propiedades de partículas libres. En esta clase 3 podemos también hablar que tiene dos aspectos. En la clase 3A contiene alcohol polivinílico y presenta las ventajas de adhesivos de las dos clases anteriores. La clase 3B contiene materiales tales como metil, celulosa y sólido de carboximetil o hidroximetil, célula como coloide protector. Propiedades. El grado de polimerización del acetato de polivinilo normalmente es de 100 a 500. Los grupos esteres del acetato de polivinilo son estables en sistemas neutros. El poliacetato de vinilo es demasiado blando, tiene una excesiva fluencia en frío debido a que su temperatura de transición es de 28 centígrados. La densidad es de 1.19 gramos sobre centímetros cúbicos y su índice de refracción es de 1,47. Es atáctico y no cristaliza. Es amorfo. Es transparente si está libre de emulsificante. Aplicaciones y usos. Es usado generalmente para adhesivos de encuadernación. Aplicaciones y usos. Es usado generalmente para adhesivos de encuadernado, bolsas de papel, cartones para leche, sobres, cintas engomadas y calcomanías, etc. Existen grados de alimentación utilizados como aditivo para alimentos. También es materia prima para la producción de otros polímeros. Adhesivos. El poliacetato del vinilo es de uso extendido en adhesivos tales del tipo emulsión como de fusión en caliente. En emulsión acuosa, el PVAC se utiliza como adhesivo para materiales porosos, en especial para madera, papel y tela. Recubrimiento y englutamiento. El homopolímero, pero sobre todo el copolímero, también lo podemos ver en alimentos. Puede ser utilizado como recubrimiento para proteger el queso de los hongos y la humedad. Se usa como base de plásticos neutros para la goma de mascar, ya que es un sustituto barato de la saliva gomosa. En la industria farmacéutica, el acetato de vinilo copolimerizado con vinilpirrolidona también es utilizado como excipiente en algunos
en algunos comprimidos.